ingesta de agua, por qué la ingesta de agua podía ser beneficiosa o causar enfermedades, no sabía exactamente bien cuál era el vehículo causal, siempre buscó la mejor agua para tomar. Recién en el siglo, la segunda mitad del siglo XIX, encontramos la causa de esas enfermedades, es decir, la microbiología. Esa microbiología que está formada por, como dice el apunte ahí, bacterias, virus, protozoos y helmintos, vermes, gusanos en general. Como en orden de importancia, vamos a decir que hemos adoptado a las bacterias como organismo indicador de la contaminación microbiológica. Bien, vamos a tener que hacer un pequeño repaso de nuestros conocimientos del colegio secundario. Tenemos que hablar de la célula. Ustedes se acuerdan que la célula era la unidad biológica más, no es la más sencilla, pero ya está más sencilla, la unidad biológica que se puede reproducir. Esa es la menor unidad biológica que se puede reproducir. Es decir, en una célula están todos los organismos, los dispositivos y procesos biológicos que hacen posible su reproducción. Bien. Las bacterias son células arcaicas, es decir, las bacterias, nosotros las células en el colegio secundario las dividíamos en procarióticas y eucarióticas. Procarióticas son aquellas células en las cuales no se puede distinguir el núcleo. Por eso no se puede distinguir su centro, su corazón, por eso es procariótica. Pro, antes de tener un carios, un corazón, un núcleo. La bacteria es una unidad biológica de esas estructuras, de las estructuras más primitivas. Es decir, no se puede distinguir en un núcleo. En cambio, los protozoos pueden ser también unicelulares, pero en ellos se puede distinguir un núcleo. Esas son células, los protozoos están formados por células eucarióticas. Entonces, nosotros, los seres humanos, el Homo sapiens, forma parte del reino animal porque todas sus células son eucarióticas. Bien. En cambio, las bacterias, como no son células eucarióticas, son del reino protista. Muy bien, y repasamos biología. ¿Qué nos interesa? Nos interesa para el desarrollo de estos elementos que van a cuidar de la ingeniería sanitaria, nos interesa la biología. Bien, entonces tenemos bacterias, células primitivas en las cuales no se puede distinguir el núcleo, procarióticas. Virus, esto es estamos hablando del virus, de los virus constantemente en los últimos 4 meses, 5 meses. El virus no se puede reproducir por sí mismo. Es biológicamente más primitivo todavía que la bacteria procariótica. En el virus no hay organismos biológicos que permitan su reproducción. El virus solo es una molécula orgánica, una molécula de proteína, que está recubierta por una proteína. La cápside, una capa que lo envuelve. El virus es información genética, son moléculas biológicas de información genética. Entonces, mientras que la bacteria vive y se reproduce por sí sola, el virus necesita de un organismo biológico para reproducirse. No sabemos todavía por qué lo quiere hacer. La bacteria quiere vivir, sabemos que tiene un organismo que le permite su reproducción. El virus no sabemos por qué se quiere reproducir.
porque él en sí mismo no se permite la vida. Pero bueno, no se permite. Pero ahí los tenemos los virus. Digamos, con los modelos que hemos estudiado en los últimos, los virus del principio del siglo XX, podemos combatir los virus, podemos hacer vacunas para los virus, los podemos identificar, los podemos ver. Bien, la bacteria del tamaño de un micrón, el virus 1000 veces más chico. Tenemos también estos protozoos, después bacterias, virus, protozoos, que pueden ser algunos unicelulares, que como hay un par de protozoos que nos interesan a los ingenieros sanitarios, que es el Cryptosporidium y la Giardia labia. Bacterias tenemos varias, ya la vamos a ver. El MIN2 pueden contaminarse el agua, pero en general esos el MIN2 no ingresan por la ingesta de agua, sino que cuando nos bañamos en algunos ríos contaminados con estos helmintos, penetran la piel y se desarrollan dentro del cuerpo humano. Bien. Entonces, la bacteria, continuando con este apunte, dice el tamaño alrededor de un micrón, una milésima de milímetro, célula procariótica. Bien. Algunas bacterias clásicas del interés de la ingeniería sanitaria. La salmonella tífica, que da la famosa fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea, una de las principales causas de epidemias, de mortalidad en el Homo sapiens hasta todo el siglo XIX. Todo el siglo XIX. Fíjense, está nombrada una epidemia de fiebre tifoidea, esta dada por la salmonella tífica que se transmite por el agua, por Tucídides, en el siglo IV antes de Cristo. Siglo V antes de Cristo, ustedes capaz que se acuerdan de en el colegio secundario haber leído sobre el siglo de oro de Pericles, la democracia griega que hemos querido imitar 2000 años después. La democracia griega fue esa posibilidad que se dieron los griegos de Atenas, de administrar su cosa pública en función de una consulta a todos los ciudadanos. Eso fue una experiencia de 200 años y no duró más. Fíjense, no duró más. Después vino don Alejandro el Grande, Alejandro de Macedonia, les dio goma a los pobres atenienses y se acabó la democracia ateniense. Después de eso tuvieron que pasar casi 2000 años hasta que en Estados Unidos esos inmigrantes, esos colonos de Inglaterra, algunos irlandeses de Inglaterra, del Reino Unido, vamos a decir ahora, se dieron la posibilidad de tener una democracia. Miren qué interesante. Bueno, ¿a qué veníamos? Que esta salmonella tífica la tenemos identificada y tenemos identificado sus efectos en el ser humano por esta gran epidemia de Atenas durante la guerra del Peloponeso, es decir, durante la guerra de Atenas con Esparta. Y, bueno, yo les podría decir, acá por ahí tenía, acá tengo, fíjense, a ver, ofa, hemos perdido. Fíjense, acá tengo el libro de Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso. Y ahí Tucídides, en la página 174 de esta edición, nos dice de dónde provenía la peste. Nos dice, su primera aparición fue en Etiopía, en la región más arriba de Egipto. Descendió después a Egipto, a Libia y a la mayor parte del imperio de Gran Sheikh, que eso era Persia, y llega a Atenas. Atenas en ese momento era atacada por Esparta y toda la población del Ática, de los alrededores de Atenas, estaba concentrada en su ciudad, dentro de las murallas, para defenderse de los espartanos. Esta gran concentración de gente
hizo que su único vínculo de Atenas era su puerto del Pireo, donde, bueno, las causas las pueden estudiar. ¿Por qué se pelean Atenas y Esparta? Era porque habían hecho estos grandes muros desde Atenas hasta su puerto, con lo cual podían independizarse si eran atacados y como eran grandes navegantes y tenían la mejor flota, comerciantes, su fuente de abastecimiento en el puerto. Ahí comienza esta gran peste de salmonela tífica, que inclusive lo mata al mismísimo Pericles. Bien. La pastorela es también otra bacteria, no es muy importante, la Shigella sí, la Escherichia coli, es interesante. El vibrio colérico, otra de estas bacterias que transmitimos por el agua, que nos dan enfermedades entéricas, enfermedades del sistema digestivo, es decir, todas estas enfermedades que entran por el sistema digestivo provocan enteritis, inflamación del intestino, diarreas, y en esa diarrea se van todas las bacterias para seguir reproduciéndose. Entonces, este vínculo fecal oral es el que se tiene que cortar mediante la ingeniería sanitaria. Fíjense, aquí hemos colocado a esta bacteria en particular, la Escherichia coli. La Escherichia coli vive siempre, está presente, es ubicua, decimos, así como Dios, está en todos lados, es ubicua, de nuestro sistema digestivo, en el sistema digestivo de todos los mamíferos superiores, como en eso, como el Homo sapiens. Así que siempre tenemos Escherichia coli en nuestro intestino. Entonces, es el mejor indicador microbiológico. La Escherichia coli, la cepa 0174, creo que es, o 174, es la que nos da esa enfermedad de vamos a la memoria, síndrome urémico hemolítico, que es bastante común en Salta, sobre todo en Orán. Ese síndrome, esa enfermedad que le produce un ataque directo a los riñones, que le produce a los chicos en general hasta los 8 años, hasta los 7 años, por comer carne contaminada con esta cepa de Escherichia coli, la O174, o algún número por el estilo, 112, 127. Bien, usamos esta Escherichia coli en general, que vive en nuestro intestino como indicador de contaminación microbiológica. Fíjense, si esta Escherichia coli la encontramos en el agua, indica que hay contaminación fecal. La Escherichia coli en esas concentraciones la podemos ingerir, no nos va a causar enfermedades. Lo que sí significa que si hay Escherichia coli, puede haber todos los otros parásitos, todas las otras microbiologías patógenas de los organismos enfermos que están viviendo en el intestino. Inclusive otro tipo de bacterias, otro tipo de parásitos, otro tipo de virus. Bien, y aquí estamos nombrando a este vibrio colérico, que también es una bacteria que ha asolado a la humanidad desde que la trajimos desde la India, desde la cuenca del Ganges, allá por el siglo XIX. Como dice acá, todas producen enfermedades intestinales, diarrea. Bien, y acá tenemos nuestros virus, que se transmiten por ingesta de agua. Poliomielitis, hepatitis A. Estos colitas-2 son virus, pero no tendrían que estar acá. No tendrían, son un virus. A esto los utilizamos como se utiliza modernamente como indicador microbiológico, estos colífagos. Es decir, fago es comer. ¿Se acuerdan de la palabra sarcófago? Fagos es comer. Sarcos es carne. Por eso esos ataúdes de piedra romanos, egipcios, son los sarcófagos, los comedores de carne. Este colífago es un virus que se alimenta de bacterias coli. Los coliformes totales son una gran familia de bacterias en forma de coma. La Escherichia coli es parte de esa familia de coliformes totales.
Bien, si hay muchas bacterias, va a haber muchos corífagos. Entonces, si con técnicas analíticas modernas podemos rápidamente determinar la existencia, la concentración de esos virus que matan bacterias. Si hay muchas bacterias, quiere decir que hay mucha contaminación. Corífagos. Otros virus muy importantes, que ya no son mortales, pero nos producen lo que se denomina esas diarreas autodefinidas. Es decir, que autodefinidas, no, autolimitadas, que al cabo de 24, 48 horas remiten, como dicen los médicos, remiten, se los pasan. Esas diarreas ocasionales que nos pueden ocurrir están debidas a los rotavirus, rotavirus, virus en forma de rueda, así como el coronavirus tiene una forma de corona puntiaguda, el rotavirus tiene una forma de rueda, por eso se llama rotavirus. Descubierto hace muy poco, estamos hablando de la década del 70, encontramos estos rotavirus. Responsables de las diarreas infantiles, que sí pueden ser dañinas y peligrosas para la salud de los chicos, pero en los adultos nos dan estas diarreas autolimitadas, que no ocasionan más que un problema de 24 a 48 horas. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ingeniero. A ver, estamos todos, ¿cuántos son? 21, ¿no? 21, perfecto. ¿Ninguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Cómo va? ¿Es lo suficientemente aburrido como para obligarlos a estar? ¿O es más o menos entretenido y pueden estar por su buena voluntad? ¿Qué les parece? Pueden hacer algún tipo de comentario, hagan de cuenta, pónganse, Es métanse en la entretenido. clase, ¿no? Métanse en la clase, no vayan a tomar el té, no miren una serie, están acá con el profesor que está con su mejor buena voluntad para transmitirle esto que es la ingeniería sanitaria, hacerle un resumen de la ingeniería sanitaria para que ustedes adopten, tomen, aprendan un conjunto de herramientas que rápidamente los va a llevar a resolver pequeños problemas, porque es una materia de grado, pequeños problemas de ingeniería sanitaria, o los va a orientar a buscar la bibliografía donde se pueden ampliar el conocimiento. Y en el mejor de los casos, una cuestión de ego del profesor, dirán, esta materia, esta aplicación de la ingeniería civil tiene cosas muy interesantes. Entonces, me voy a hacer un posgrado en ingeniería sanitaria, que también es interesante. Yo hice un posgrado en ingeniería sanitaria hace 30 añitos, 31 añitos, que ha hecho que mi ingeniería civil se dedique a resolver estos problemas, a trabajar en este tema. Interesante. Bien, ninguna pregunta entonces. No, ingeniero, por ahora ninguno. Muy bien, Por muy ahora bien. ningún ingeniero. Perfecto. Vayan poniéndose en movimiento. Digan sí, no, quizás. ¿Por qué no? Yo lo estoy escuchando a todos. Bueno, continuemos con nuestro curso. Habíamos hablado riesgos biológicos, microbiología patógena, microbiología, bacterias, virus, protozoos. Entonces, estos elementos biológicos vamos a tratar de abatir, disminuir, eliminar, en el mejor de los casos, de nuestro servicio de agua potable. Bien, habíamos terminado de ver los virus, ahora vamos a ver los protozoos, de los cuales dos son los más interesantes, la Yardia lambia y el Cristosporin. Fíjense, esta Yardia lambia se llama unicelular flagelado, con un único flagelo, habitante también común en el intestino del Homo sapiens. En la década de 90 se consideraba que el 30% de toda la población vivía con su Yardia lambia dentro del intestino. Yardia lambia también es un indicador de un agua de mala calidad. Provoca esta parasitosis en algunos casos
con síntomas y hay que darle al paciente una cura contra este proceso, con esta y adelante. Pero es también un indicador de la calidad del servicio de agua potable. El Cryptosporidium es aún más interesante porque es muy moderno. Este Cryptosporidium llama la atención de la ingeniería sanitaria en la década del 90. ¿Ustedes han nacido en la década del 90 o en el millennium, dicen, no? Sí, en la década del 90 puede haber nacido ustedes. Sí, varios, casi todos ustedes han nacido en la década del 90. Para mí, que eso es la mitad de mi vida, este Cryptosporidium aparece en 1994. Uno pensaba que después de 80 años de ingeniería sanitaria, habíamos llegado a una meseta donde no hacía falta incorporar más conocimiento ni mejorar la tecnología para el abatimiento, para asegurar un agua de buena calidad microbiológica, y nos damos en el año 94 con este Cryptosporidium. ¿Qué es lo que es el Cryptosporidium? Aparece como el primer episodio importantísimo cuando se afinca en el servicio de agua de la ciudad de Milwaukee. Ciudad de Milwaukee, lago Michigan, región norte-este de los Estados Unidos, la región de los Grandes Lagos. Ese lago Michigan también está por ahí cerca, Chicago. Bien, esa ciudad de Milwaukee, de 500.000 habitantes, este Cryptosporidium le produce diarreas al 80% de la población. Quiere decir que de 500.000, 400.000 desarrollan diarrea por este Cryptosporidium. En general, autolimitadas. En general, no provocó más daños que esa severa molestia a casi toda la población, salvo a los que tenían un sistema inmunológico deprimido, como las personas con SIDA en el año 94, a 60 de esas personas le provoca la muerte. Es decir, por más que, fíjense, esto es una cosa muy moderna, el año 94, por más que se tomaba este Milwaukee, que estaba al lado del lago Michigan de agua dulce, tomaba agua de esa fuente, tenía una planta potabilizadora moderna. Este Cryptosporidium salva esas barreras sanitarias que hasta esa época eran la norma, con unos valores de turbidez que se podían que se podían observar. Estaban cerca de 2 unidades nefrométricas de turbidez. Ustedes acuérdense, estamos diciendo turbidez normales pero altas, aceptables pero altas. Cryptosporidium. Bien, la identificación de que el Cryptosporidium era el responsable de que 400.000 personas tengan diarrea, casi se identifica de casualidad un bioquímico. Dice, este Cryptosporidium es propio de las vacas, dice, vive en el intestino de las vacas. En algunos casos bisingulares provocaba estas altas concentraciones en las materias fecales de los seres humanos. Una bioquímica identifica que todos los que habían llegado a su consultorio con esta diarrea tenían una alta concentración de Cryptosporidium. Y ahí en más, el Cryptosporidium se incorpora a las guías de calidad para la determinación del agua potable. Después del año 94 y del año 96, en Australia, en Sydney, hay otro episodio de criptosporidiosis, es decir, esta diarrea dada por este protozoo que antes no habíamos tenido referencia en la historia de la ingeniería sanitaria de los últimos 80 años. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, por último, tenemos esto de los gusanos, parásitos, el mintos, el más común, fíjense que tiene nombre de Dracunculus, como si fuese traído de Transilvania, como el conde Drácula. Dracunculus. Dracunculus provoca esta esquistosomiasis, es decir, son enfermedades, no son enfermedades
son enfermedades tropicales propias del África. Un profesor mío, cuando hacía yo mi especialidad en ingeniería sanitaria, estamos hablando del año 89 en Buenos Aires, había estado en el Congo, había estado en el Congo, en el centro de África, haciendo un trabajo de proyectos de pozos para las aldeas de los congoleños, porque todos sus cursos superficiales de agua estaban infestados de estas larvas de este parásito de esquistosomiasis. Entonces cada vez que esta gente iba y se metía en el agua en el Congo llueve muchísimo, tienen aguas superficiales por todos lados, entonces una fuente de agua accesible, no era una fuente de agua potable, todo lo que sea superficial es accesible pero no potable, bien, tenía accesibilidad a esa fuente de agua, pero esas larvas de parásitos se le meten en la piel y producen esta enfermedad que se llama esquistosomiasis o bilharziasis. Bien, bien, y con esto concluimos la presentación de estos riesgos biológicos. Es decir, cada vez que ingerimos agua en general, estamos sometidos a los riesgos de contraer enfermedades producidas por la microbiología patógena. No por toda la microbiología. No usamos agua estéril para nuestro servicio de agua potable, sino agua en que hemos eliminado la microbiología patógena. Puede tener otro tipo de bacterias, pero que se denominan banales. No van a producir ningún tipo de enfermedad. Bien, ustedes acuérdense que el Homo sapiens ha sobrevivido tomando agua sin potabilizar hasta hace 100 años. Las técnicas de potabilización se desarrollan en los últimos 100 años. El cloro es nuestro principal mejorador de las condiciones para la ingesta de agua potable. Pero ha sobrevivido, está bien. Cada tanto le daba una paliza a las urbanizaciones europeas del mundo en general con estos desarrollos de microbiología patógena en fuente de agua. Pero bien, podemos asegurar desde hace 70 años para acá, fíjense, no hace mucho, que cada vez que si mejoramos la calidad del agua, la potabilizamos y le agregamos cloro, que es parte de la potabilización, es poco probable que alguien se enferme, que alguien ingiera microbiología patógena. Pero tenemos este llamado de atención del Cryptosporidium, que hace 25 años, dijo, momentito, esto no está del todo solucionado. Pueden aparecer como nos ocurre ahora, pensábamos que nunca más íbamos a tener una epidemia en que todos tengamos que estar guardados por culpa de un virus. Miren qué interesante. La humanidad había llegado a un momento de relajamiento en la que decía, esto no puede pasar nunca más. Bueno, pasa. Ustedes habrán escuchado las referencias cuando comenzó esta epidemia con este virus, de otro parecido, otro virus, de principio del siglo XX, en 1918. La gran peste o epidemia de influenza española. El mundo recién estaba saliendo, y principalmente Europa recién estaba saliendo de la Primera Guerra Mundial. Había un problema hasta de mala alimentación, malos servicios. Esa Primera Guerra Mundial había sido terrible para la humanidad, las que estaban ahí directamente relacionadas, la europea. Y son atacados por esta epidemia que mata 50 millones de personas. 50 millones de personas es un gran número de personas. Mata más gente que la mismísima Primera Guerra Mundial. De esa peste hay un montón de gente notable que, bueno, que deja de vivir. Muchos artistas de Viena, que yo tengo referencia, nos mata la peste de la epidemia de influenza. Ahora estamos
otra epidemia de influencia de estos virus persistentes. Bien, en general, esos virus no se transmiten por el agua, pero la doctora Verónica Yajal, de la UNSA, ha ganado un concurso para la detección, para poner a punto la técnica analítica para la detección del coronavirus, del COVID-19, en los desagües cloacales. ¿Esto qué significa? Por un lado, hay que distinguir la concentración, cuál se va a estudiar. Por lo menos vamos a tener esta técnica analítica ahí ganada por una salteña, muy piola, en la que podemos distinguir cuáles son en las poblaciones que desarrollan la epidemia, cuál es la persistencia del virus en sus desagües cloacales. Es decir, que ese virus también está atravesando el aparato digestivo. En algunos casos también la diarrea. Pero bien, se ha mencionado que la ciudad de París, ya en noviembre del año pasado, diciembre del año pasado, se han podido detectar este virus en los desagües cloacales, en muestras de desagües cloacales. Esto ha llevado a pensar que una forma de determinar la presencia del virus dentro de la urbanización, dentro de la población, es inspeccionar sus líquidos cloacales, determinarlo en sus líquidos cloacales. Eso se va a agregar a ver cuál es la persistencia o la concentración del virus en el líquido cloacal crudo y después de distintos tratamientos. La doctora Yajal se ha comunicado con el servicio de agua de Jujuy ya que en Jujuy tenemos muchos casos, tenemos una alta concentración de este virus dando vuelta, contagiando a la gente, tenemos muchos servicios de recolección de líquidos cloacales, muchos distintos tipos de tratamientos para casi toda la población, 65%, 70%, esa es casi la mayor porcentaje de servicio cloacal en la Argentina en general. Bien. Entonces, bueno, vamos a llevarle las muestras a la doctora Verónica Yajal para que pueda poner su técnica analítica. Bien. Hemos estado hablando entonces de riesgos biológicos. Ahora, vamos a los riesgos químicos. Vamos a los riesgos químicos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo de los riesgos biológicos? ¿Nada? No, Bueno, ingeniero. faltan 2 minutos 10. Salimos y salgo yo y nos volvemos a conectar inmediatamente. Bueno, ingeniero. Muy bien. Ya conéctense inmediatamente.
Bien, nos vamos juntando. Bien, continuemos. No, porque supongo ustedes que sí. Pero cafecito, chico, sí, va a venir bien. Neta, acá tengo, mira, la taza. Bien, continuamos. ¿Me están escuchando? Perfecto. Entonces, riesgos químicos, es decir, ingesta de agua. Dice, como dice el apunte, guía asociado a la ingesta de elementos químicos dañinos para la salud, son procesos a largo plazo crónicos. Ajá, acá hay algo, procesos a largo plazo crónicos. Es decir, a menos que sea un accidente, no esperamos tener problemas con los químicos, con los elementos químicos en el agua, salvo estos que nos son bastante comunes, estos cuatro. Y de estos cuatro, el primero y el último, Fíjense, acá vamos a ver después en las guías de calidades que hay una larga lista de elementos químicos de los cuales nos tenemos que cuidar. De esa larga lista nos interesan principalmente estos cuatro. Y a nuestra región, el primero, el arsénico. Este es un elemento químico que está en nuestra región. Acá al lado del apunte ven una franja dibujada, esto es el mapa de la Argentina, y esta franja de suelos contaminados con arsénico. Va desde nuestro Chaco salteño, una franja que se extiende hasta, podemos decir, pasa por el centro de Santiago del Estero, toma parte de Formosa, parte de Chaco provincia, gran parte de Santiago del Estero, centro de Santa Fe, el este de Córdoba, y termina esa franja en el norte de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué tenemos esta franja geológica con tierra, con suelos contaminados por arsénico? Por el desarrollo de la cordillera de los Andes, esas erupciones volcánicas, que en general el arsénico es de origen volcánico, esas erupciones volcánicas han depositado estas sales de arsénico en esta franja de nuestro territorio nacional. Nuestra zona del Chaco salteño, entonces ahí vamos a encontrar suelos con arsénico. Quiere decir que si el suelo está con arsénico, el acuífero subterráneo va a tener arsénico. Es decir, cualquier pozo de agua que hagamos y cursos superficiales menores van a tener arsénico. ¿Qué es el arsénico? Este elemento químico. Fíjense, acá en el apunte distinguimos el arsénico más 3, el estado de ionización, arsénico más 3 y arsénico más 5. Arsénico en general. En general,
el arsénico más 3 es más dificultoso de eliminar, lo llevamos, cuando hacemos los tratamientos, lo llevamos arsénico más 5. Bueno, un detalle. Bien, el arsénico, ¿qué provoca? Provoca cáncer de piel, cáncer de órganos internos. Pero, como dice el apunte, estos procesos, estas enfermedades se producen durante largo tiempo de ingesta de agua contaminada con arsénico. Estamos hablando, el último estudio epidemiológico sobre el efecto del arsénico en población que está tomando agua con alto contenido de arsénico, ha determinado, se ha concluido que esta enfermedad se va a desarrollar en el 2,5% de la población y que la enfermedad va a dar síntomas después de los 50 años, después de los 50 años. Es decir, después de una larga ingesta de vivir en esta zona, al 2,5% de la población van a desarrollar esta enfermedad grave, una enfermedad grave. Bien, el arsénico. No hay muchos lugares en el mundo donde tengamos problemas con el arsénico. El segundo lugar en el mundo de importancia es la Argentina. Después tenemos, o póngale tercero, tenemos dos regiones también con gran concentración de población tomando agua con alto contenido de arsénico. Uno es Bangladesh, el otro es Taiwán y después venimos nosotros de Argentina. Un momento. Después venimos nosotros, la Argentina. Bien. Podemos calcular que hay un millón de personas en la Argentina con riesgos que están tomando agua con alto contenido de arsénico. El universo de la población de este último estudio epidemiológico hecho en la provincia de Santa Fe en el año 2001, del 2000 al 2002, fue sobre un universo de población de 260.000 habitantes. Bien, todas estas zonas que ustedes conocen, Villa María, Belville, Sunchales, Rafaela, en la provincia de Santa Fe, todos tienen fuentes de agua con alta concentración de arsénico. En algunos casos, en los últimos 20 años, 25 años, se han desarrollado sistemas para abatir, disminuir esa concentración de arsénico en el agua, que son tecnología cara, existente, cada vez más barata esa tecnología, pero necesita de controles rigurosos y una buena cantidad de dinero para operar. Vamos a ver también, cuando veamos cómo podemos abatir arsénico en el agua, que hay técnicas muy parecidas a las técnicas, iguales a las técnicas que vamos a ver para la potabilización común del agua, que la podemos aplicar para abatir arsénico. La tecnología, y vamos a hablar en este momento de eso, nos vamos a volvamos un poco después, para abatir arsénico, para sacar cualquier tipo de ion del agua, cualquier tipo de ion o de sal, es la ósmosis inversa. Es decir, hacemos pasar el agua por una membrana que tiene una capacidad de estos pequeños elementos, estos iones, poderlos retener. Es decir, cualquier agua la puedo desalinizar, sacarle sales, sacarle iones, a partir de esta técnica de ósmosis inversa. Actualmente, le pueden preguntar al ingeniero Chocobar, él ha inspeccionado una obra en nuestro Chaco salteño, en la localidad de La Unión, donde se ha instalado una planta de ósmosis inversa para abatir arsénico de esas fuentes subterráneas con las que se abastece a esa población. Bien, esa técnica de ósmosis inversa, en los últimos 30 años, notablemente ha bajado su costo. Pero no deja de ser un costo, porque se trata de membranas importadas, es un costo considerable. Pero así todo, fíjense
Estamos hablando de desalinización de agua con esta técnica. La ciudad de Barcelona, el 30% del suministro de agua lo tiene asegurado tomando agua de mar, desalinizándola. En este caso no es un problema de arsénico, es un problema que en el año 2005, 2004, 2005, 2006, una gran sequía de sus cursos superficiales de la ciudad de Barcelona hacen que tenga que restringir el uso del agua. Y antes de enfrentarse con años sucesivos con este serio problema, usted si tiene una urbanización y deja de darle agua, tiene muy serios problemas. En los últimos 10 años, 15 años, hemos tenido en el mundo estos episodios de falta de agua. Una forma de solucionar esta falta de agua por sequías, si estamos cerca del mar, es suministrar agua de mar desalinizándola. ¿Qué es lo que hizo la ciudad de Barcelona? En el año 2010 inaugura su planta desalinizadora, que tenía capacidad para el 30% de su servicio. En los años siguientes al 2010 se utilizó muy poco, se utilizaba solamente para mantener el equipo en operación, porque volvió a llover, pero Barcelona ahora cuenta con ese ya seguro de que si vuelven esas sequías, tiene esa planta que puede sacar agua directamente del mar. Agua directamente del mar. Y usted dice, ¿y el costo? Bien, 30%, vamos a decir que Barcelona tiene el agua más cara de España, y eso está a 1,5 euros el metro cúbico. 1,5 euros el metro cúbico, los 1000 litros de agua. 1,5 euros cuesta una agüita mineral de medio litro ahí en la Barceloneta, en la playita o en la Rambla de Barcelona. Uno va a un kiosco, un euro con 50. Por eso mejor vale tomar, por el mismo precio no se toma una cerveza. Bien, entonces, el mismo precio que cuesta producir un 1000 litros de agua potable, nos cuesta esta agua envasada. Pero bien, sabemos, vamos a utilizar esa agua potable sin sal por muchos litros. 150 litros es la media que utilizan, 120 litros que usan los españoles para sus servicios domésticos. Bien. ¿Hay una pregunta hasta acá? Y con referencia a esto, ustedes van, hay una... Bueno, se leen comentarios con esta cuestión de que, bueno, que Argentina en particular tiene una gran fuente de agua dulce, donde eventualmente si el mundo se queda sin agua, van a venir a apropiarse de nuestros grandes depósitos de agua dulce. Uno de esos grandes depósitos de agua dulce en la Argentina son los hielos continentales en la provincia de Santa Cruz. Esa es una pequeña Antártida de hielo donde hay agua dulce a Rolete y a Mansalva. Después tenemos el gran, dice, acuífero guaraní. El acuífero guaraní en el litoral de la Argentina, abajo de corrientes, entre ríos, sería una gran fuente de agua dulce que eventualmente vendrían algunos piratas extranjeros a llevársela. O nuestra gran cuenca, nuestro río de la Plata. Bien, eso es poco probable que suceda. Vamos a decir que es improbable que suceda, porque llevar una tonelada de cualquier cosa de acá a Europa cuesta $50. Una tonelada de agua que llevemos de acá a Europa sale $50 de costo. Y hemos dicho que desalinizar agua en Barcelona cuesta 1,5 euros el metro cúbico. Conclusión, nadie va a venir a llevarse el agua de la Argentina. Bien, podríamos hablar de estos problemas singulares de la ingeniería sanitaria con respecto al arsénico. En Bangladesh, ustedes se ubican Bangladesh en el Golfo de Bengala pegado a la India, que es el gran estuario del río Brahmaputra y Ganges, ese gran estuario, ese gran delta propicio para el cultivo principalmente de arroz, hizo que Bangladesh fuera un gran productor de arroz.
ese delta de estos ríos, todos los años se inundan por los monzones, Entonces, los suministros de agua se contaminaban con los desagües cloacales. Y hemos dicho que la cuenca del Ganges es la cuenca originaria lugar originario de vibrión colérico, del cólera. Quiere decir que esta pobre población de Bangladesh, realmente pobre, periódicamente no solamente tenían problemas con alimentarse todos los días, sino con los riesgos biológicos por la ingesta de agua contaminada con líquido plata. Entonces, el Banco Mundial se apiadó de estos pobres ciudadanos de Bangladesh y en la década del 70 le prestó dinero, hizo un gran desarrollo de pozos para cada aldea, miles de pozos para cada aldea para que tengan un agua libre de contaminación biológica. El problema fue, como están esperando que cuente, que esos pozos tomaron agua de acuíferos relativamente someros, 30 metros de profundidad hasta los 60 metros, tomaban un acuífero contaminado con arsénico. Entonces, el problema ahora son que todos esos pozos tienen arsénico y han desarrollado esta enfermedad que dice aquí el apunte. El ACRE, hidroarsenicismo crónico regional, es el nombre que le hemos dado en la Argentina, porque en la ciudad de Córdoba de Belleville es donde se hacen los primeros estudios epidemiológicos sobre esta enfermedad que produce el arsénico. Entonces, ahí está, volviendo a este otro lugar del mundo, a Bangladesh, la gente se ha salvado de la contaminación biológica, pero ha tomado los riesgos de esta contaminación química. ¿Alguna pregunta hasta acá? Y continuamos. Este valor no se lo olviden nunca más en la vida. Máxima concentración de arsénico en su fuente de agua, en su agua potable, 10 microgramos por litro. Hace 30 años atrás, con las guías de calidad de la OMS del año 84, nos decían que el límite eran 50 microgramos. Y 40 años atrás eran 100 microgramos. Debido a los estudios y la persistencia de estas enfermedades, se ha bajado ese valor a 10 microgramos por litro. Vamos a decir que esto en muchos lugares de la Argentina no se puede hacer, porque no se puede el dinero suficiente, porque no es sostenible, y toman agua con más de 10 microgramos. En general, nuestras guías de calidad, las domésticas, las argentinas, siguen hablando de 50 microgramos. Pero entra en contradicción con el Código Alimentario Argentino, que ya hace referencia a este límite para la concentración de arsénico que está tomado de la segunda edición de la Organización Mundial de la Salud, la tercera edición de la Organización Mundial de la Salud de la Guía de Calidad de Agua, que dice tiene que buscar ese es su objetivo, menos de 10 microgramos o 10 microgramos por litro de arsénico. Bien, hemos hablado ya, como nos está indicando acá, el apunte de la planta de osmosis inversa. ¿Alguna pregunta hasta acá? No quiero. Bien, continuamos entonces. Basta de arsénico, vamos a el segundo de la lista, de esta lista limitada. Flúor, nitritos y nitratos y productos de la desinfección. Flúor, ¿qué vamos a decir del flúor? En general también es de origen volcánico. Aguas termales con flúor tenemos en muchos lados de la Argentina, principalmente en las termas termas de Río Hondo, en Santiago del Estero. Esa fuente termal que está en todos los hoteles, inclusive todos los pozos de esa zona están agua caliente y con flúor. Por eso la gente que vive en las termas de Río Hondo de Santiago del Estero tiene los dientes manchados de ocre. Esa es la fijación del flúor
en los dientes. Sabemos por la propaganda de los dentífricos que el flúor es bueno para los dientes. Sí, mejora la resistencia mecánica del esmalte dental. Pero esto es un proceso que solamente se adquiere hasta la edad escolar. Después, la alta concentración de flúor no hacen efectos en el Homo sapiens. El exceso de concentración de flúor produce una enfermedad que se llama fluorosis. Esto hace quebradizos los huesos. Entonces, en general también hemos dicho el flúor origen volcánico, el arsénico origen volcánico. Si encontramos arsénico, es probable que también tengamos flúor en alta concentración. Bien, nada más del flúor. Podemos decir, como comentario histórico, que en la década del 70, en la década del 80 había un programa nacional en el cual se fluoraban las aguas. En este programa nacional a las empresas de servicios de agua se les proporcionaba el dosificador y esta solución de flúor para agregarle al agua, porque sí tiene efectos sobre la dentición de los niños. Pero bien, los niños son una fracción del universo poblacional. Estamos produciendo 250 litros por habitante. De esos litros, esta fracción de la población va a tomar 1,2 litros. Quiere decir que el 99% del fluido que le echamos al agua no servía para nada. Bien, eso no se hace más. Bien. Bueno, fluorosis, produce huesos quebradizos, lo pueden, en esta guía también mancha los dientes. Ahora vamos a los nitritos y nitratos. Esta presencia de nitritos y nitratos en general la vamos a encontrar en agua subterránea. Agua subterránea. El principal problema de nitritos y nitratos está en el conurbano bonaerense, donde no llega el servicio de agua de suministro público. En ese caso, hay todavía en el conurbano bonaerense gestiones que toman agua de pozos, o directamente cada habitante tiene un pozo de agua en el fondo de su casa, un bombeador. Esas aguas se han contaminado con nitritos y nitratos. Estos nitritos y nitratos también tienen su origen en la contaminación cloacal. La oxidación de los nitritos que dan nitratos, la oxidación de esos amoníacos originales en el agua, producto de la descomposición de la materia orgánica, producen una enfermedad. Alta concentración de nitritos y nitratos producen una enfermedad en los lactantes, es decir, chicos que todavía están bebés, que están en edad de tomar leche. Si preparamos la leche con alto contenido de nitritos y nitratos, le vamos a producir una enfermedad que se llama metahemoglobulemia. Es decir, el glóbulo rojo es tomado por el nitrito y pierde su capacidad de transportar oxígeno. Con lo cual, estos pobres chicos se asfixian sistémicamente, como dicen los médicos. Por eso se llama también la enfermedad de los chicos azules. Es decir, esa falta de oxígeno produce esa anoxia en todas las células y los chicos se ponen morados, se ponen azules. Bien, no es muy común. Hay un par de desarrollos en la provincia de Buenos Aires para bajar alta concentración de nitritos y nitratos. En general, si tenemos alta concentración de nitritos y nitratos, vamos a buscar otra agua. Pero como vamos a buscar otra agua. En el caso de las regiones donde todas las aguas de todos lados tienen arsénico, estamos sonando. Tenemos que abatir el arsénico. Como digo, plantas de abatimiento de nitritos y nitratos, hay unas cuantas, muy pocas en Argentina. Y por último, y muy importante, estos subproductos de la desinfección. Ajá, riesgo químico. El agregado de químicos para la desinfección del agua como etapa final del proceso de potabilización, en general es el cloro. El cloro. Hemos dicho que el cloro se usa principio del siglo XIX, principio del siglo XX, y que fue una gran solución para eliminar, abatir
la microbiología patógena, principalmente de bacterias. Es muy sensible a cualquier tipo de bacteria a la acción del cloro. Bien, en la década del 70 se encuentra en el agua tratada con cloro estos elementos, combinación de materia orgánica con cloro, que nos dan sustancias organocloradas, de ahí su nombre, sustancia orgánica, más cloro, sustancias organocloradas. Entre esas están los trialometanos. Ejemplos de los trialometanos son el cloroformo, el bromoformo. Y se sabe que estos elementos, en las ratas de laboratorio, si se los damos en alta concentración, son tóxicos. Son tóxicos. Producen tumores, producen la muerte de estas ratas de laboratorio. Entonces, en la década del 70 comienza una discusión de por qué limitar o anular la utilización del cloro como desinfectante, porque producía estos elementos tóxicos en el agua. Estamos hablando de mediados de la década del 70, esto se desarrolla durante la década de los 70, 80, y en la década del 90, tengo mis libros por acá, bueno, mediados de la década del 90, del 95, la Organización Mundial de la Salud, después de todos los estudios realizados, concluye que los riesgos que se asume al tomar agua clorada con respecto a los riesgos del agua sin desinfección con cloro son mínimos. Es decir, por más que sabemos que estos subproductos de la desinfección son tóxicos, son dañinos para la salud, peor es, dice, no desinfectar el agua. Porque hemos dicho, estos elementos químicos son de resolución a largo plazo, crónico, mientras la contaminación biológica es aguda, es ahora. Bien, entonces, habiendo estudiado otras opciones de desinfección, ya se utilizaba en la década del 70, 80, la desinfección con ozono, que no produce, el ozono es una isótopo del oxígeno alotrópico, es oxígeno 3. Bien, el oxígeno esta desinfección con ozono no produce subproducto de la desinfección, no produce órganos clorados porque utilizamos cloro. Entonces, pero es un elemento más caro, más raro, más difícil de manejar que la cloración con cloro. Entonces, ¿qué concluye la Organización Mundial de la Salud? Dice, mire, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajar la concentración de desinfectantes cloro que le agregamos al agua. Y además vamos a abatir, disminuir al mínimo la presencia de materia orgánica. Entonces, si tenemos baja concentración de cloro en la desinfección y baja concentración de materia orgánica, vamos a tener una muy baja concentración de estos elementos, subproductos de la desinfección. Y seguimos desinfectando con cloro, sin pum. Bien. Inclusive, bueno, y esa es la conclusión. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Tanto silencio? No, ingeniero. No, ninguna, ingeniero. Bueno, fíjese, acá nos habla en el apunte de todo lo que yo les he hablado hasta ahora, desinfección con cloro, abatimos riesgo biológico, pero agregamos riesgo químico, cloro más materia orgánica, órganos clorados, trianometanos, podemos agregar los elementos de estos bromoformos, cloroformos. Entonces, los riesgos químicos que aparecen son menos importantes que los biológicos, pero hay que controlar la aparición de esto, como les estaba diciendo, que nos dice el apunte, disminuyendo la presencia de materia orgánica en el agua y limitando la concentración del cloro para la desinfección. Bien. ¿Ninguna pregunta? Bien. Vamos a pasar a ver de dónde vamos a sacar agua para nuestra... ¿Quién es esta fuente de agua? Lo que primero se nos aparece en nuestro río. Nuestro río. Pero bien, no es la única fuente de agua que podemos tomar para nuestros servicios de agua potable.
Esa fuente de agua está en el ciclo hidrológico que conocemos de siempre. En ese ciclo hidrológico comienza con la evaporación del agua en las superficies de los pelos libres donde hay agua, evaporación del agua, formación de nubes, todo esto gracias a la energía solar, esa recuperación del agua, esa destilación hace que, bueno, tengamos agua que precipita, esa precipitación produce un escurrimiento superficial y la infiltración de esa agua meteórica produce una infiltración en el suelo. Bien, escurrimiento superficial, ríos, los tenemos acumulados en lagos, cualquiera de esos ríos o lagos es una probable fuente para nuestro servicio de agua potable. También sabemos que los acuíferos subterráneos también son posibles fuentes de agua para nuestro servicio, y así tenemos los acuíferos libres, esos que están limitados aquí para la superficie del suelo y abajo un horizonte impermeable. Ahí tenemos nuestro acuífero libre. El acuífero libre, como acá lo indica en el esquemita de nuestro apunte, tiene posibilidades de contaminación por los sistemas individuales de tratamiento de desagües cloacales. Entonces tenemos esa agua que se infiltra, pozo ciego, dice ahí, va a producir una contaminación microbiológica en esta fuente de agua. Quiere decir que nuestros acuíferos libres vamos a tratar de no utilizar, porque siempre en todas las urbanizaciones van a estar contaminados con microbiología. También tenemos, fíjense, en esta singularidad geológica, una parte de ese escurrimiento subterráneo, esa infiltración de agua, parte pasa a un acuífero libre y parte también pasa a un acuífero confinado. Es decir, aquella formación geológica permeable que permite el paso del agua, pero que está confinado por dos estratos impermeables. Impermeable solamente es el agua. En estos casos siempre estas formaciones geológicas son apenas permeables y eso ya le llamamos impermeable. Bien, en estos dos horizontes que están marcados acá como impermeables, tenemos este acuífero confinado. Estos acuíferos confinados producen conductos hidráulicos, son conductos hidráulicos a presión. Por eso es que cuando pinchamos estos conductos geológicos saturados de agua, el agua toma la presión, se eleva, inclusive puede salir a la superficie, como los famosos pozos artesianos, que llevan su nombre de esta ciudad, Artois, de Francia, donde había estas formaciones geológicas que se excavaban y se conseguían estos acuíferos de muy buena calidad. Es decir, fíjense, en general, estos acuíferos confinados están aislados de la contaminación biológica superficial. Entonces, en general, esos acuíferos confinados son de muy buena calidad microbiológica. Es más, esperamos que no tengan nada de contaminación microbiológica. Porque, bueno, ha pasado por ese largo camino por el suelo, no ha tenido contaminación, entonces las bacterias tampoco no tienen de qué vivir ahí, no hay vida donde se puedan prolongar. Largos pasajes, filtraciones naturales hacen de estos acuíferos muy buena calidad microbiológica. La ciudad de Salta, el 70%, 65% de la ciudad de Salta está suministrada de agua por ese gran acuífero confinado que ha formado, que se alimenta de el gran cono de deyección del río Rosario. Ese gran cono de deyección del río Rosario alimenta ese acuífero confinado abajo de la ciudad de Salta. Y ahí es fuente de agua de muy buena calidad. Estos acuíferos, ¿qué problema pueden tener? Bueno, así como el agua es un solvente, la toma de iones de ese suelo
eso, entonces podemos decir que, bueno, podemos tener riesgos químicos, riesgos químicos, aguas con más o menos contenido de iones, contenido de sales, pero siempre microbiológicamente de buena calidad. Y, Ingeniero. sí, está por acabar, ¿no? No, No, era una pregunta. bueno, faltan 4 minutos, díganos. ¿Cómo se hace para, o sea, con qué instrumentos se identifica cuándo un acuífero es libre o cuándo está confinado? Ah, usted haga el pozo y fíjese, va a ir pasando por sucesivas capas geológicas que su pocero va a ir identificando. Dice, cada metro toma una muestra de agua. Eh, hay, hay distintos sistemas, hay dos sistemas para perforar, uno rotatorio y otro a percusión. No le va a poder dejar porque cuando atraviese un acuífero, entre un acuífero confinado, el agua va a subir por el conducto. Es decir, si usted y siempre buscamos esos acuíferos confinados. Fíjense, si usted perforó un pozo de 100 metros, que era muy, muy común en nuestra región, 120 metros, el agua puede subir 60 metros, 40 metros. Es decir, ahí, de la hidráulica general que ustedes han estudiado, tenemos pozos donde identificamos el nivel estático, por ejemplo, a 40 metros de profundidad. Cuando encendemos la bomba, fíjense, es un pozo de 120 metros, el nivel estático está a los 40 metros de profundidad. Encendemos la bomba, va a descender. Cuanto más descienda o cuanto menos descienda, mayor la capacidad de ese acuífero. Pero entonces tenemos 120 metros de profundidad y a 40 metros tenemos el agua. ¿Quién llevó el agua a esos 40 metros? ¿Quién le elevó? No tenemos un imán para traer el agua. Impecablemente tenemos un conducto a presión ahí abajo. En cambio, es más, en cambio, en un acuífero libre, el agua va a estar a un determinado nivel, donde ya aparece la muestra de agua, no va a subir, no tiene presión. No tiene presión. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, muchas En gracias. ese caso, el nivel estático va a identificar la superficie del acuífero libre. Fíjense, es más, el acuífero va y busca el acuífero confinado y pone estos conductos son impermeables, la camisa del pozo es impermeable y solamente puede tomar agua en los distintos estratos que hemos identificado como posibles, después de una geoeléctrica, como posibles suministradores de agua. Es decir, aquellos estratos porosos, granulares, donde hay mucha posibilidad de tener agua. Bien, es decir, si hacemos un pozo profundo y ponemos solamente la captación en el fondo y esta se eleva, estamos en un acuífero confinado. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y además, recurrimos a nuestros geólogos. Che, ¿por dónde encontramos agua? Y si no tenemos nuestro geólogo a mano, dice, ¿hay algún pozo por acá cerca? Sí, allá. Ah, ¿y qué sabemos la geología? Y esto parece que haya mucha diferencia. Entonces es probable que ese pozo, en las cercanías de otro pozo que ya tenemos de muestra, el acuífero está a la misma profundidad. ¿Mm? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a conectarnos porque todavía nos quedan 15 minutos. Nos conectamos para esos 15, 20 minutos más que nos hace falta. Salgamos entonces. A ver, no se la puso nadie. Tenemos uno menos. 20 participantes. Está bastante bien. Está bastante bien. Bien. Conectémonos de vuelta 15, 20 minutos más.
Bien, vamos compartiendo la pantalla. Bueno, entonces estamos viendo acá en nuestro ciclo hidrológico nuestras posibles fuentes de agua para nuestro servicio de agua potable. Fuentes subterráneas, fuentes superficiales, y como fuente superficial también tenemos el mar, como nos muestra que se puede hacer en costos razonables la desalinización del agua de mar para suministro de agua potable. ¿Cuánto le tuvieron que prestar a Barcelona? 250 millones de dólares. Es una buena cantidad de plata. Se la prestó la Unión Europea. Uno lo tendría que comparar con la facturación anual de Barcelona. Ya la vamos a buscar para ver qué tan caro les ha salido. Hablando del servicio de agua, podemos decir que en Europa entre 1 euro y hasta 5 euros. Copenhague, una de las ciudades más caras de Europa, hasta 5 euros el metro cúbico. Pero siempre que comparamos el precio del metro cúbico de agua con el precio del agua envasada, decimos esto es muy barato. Y siempre damos, los servicios sanitarios dan agua para que se la pueda tomar directamente. Esto de tomar en agua envasada es una costumbre cultural fomentada por la propaganda. Es decir, actualmente todo el mundo tiene que andar con sed y para eso tiene que tener su botellita de agua cerca. Eso yo generalmente salgo a correr 5 kilómetros, trato que sea por lo menos día por medio, y nunca me da sed. En 5 kilómetros uno lo hace trotando a un paso muy lento. En media hora uno no se muere de sed. Así que salir con una botellita de agua no significa nada. Significa una costumbre cultural. Nadie tiene tanta sed después de media hora de trotar. Ahora, bueno, se vende esa agua al mismo precio, podemos decir, que un metro cúbico con nosotros se lo presentamos directamente nosotros, los que hemos trabajado y seguimos trabajando en estos sistemas de agua, en la canilla de su casa. Saque 1000 litros de acá, que le cuesta como la botellita del kiosco que está cerca. Bien, entonces, tomar agua en general, siempre tomar agua de la canilla de nuestros servicios controlados en toda la Argentina no lleva ningún riesgo en la salud. Salvo en algunas regiones, dice, sí, que bueno, las que tienen acceso, que quedan la biología. Y es más, hemos dicho, si usted se queda a vivir ahí, sí, probablemente recurra a la fuente de agua de la envasada porque va a tener problemas. Muy bien, a menos que tenga un sistema que le dé agua sin hacer. ¿Alguna pregunta de acá? Aquí hay... una cosita más. El agua superficial siempre tiene riesgo biológico, siempre va a estar contaminada. Es poco probable porque ya no existen, o existen muy pocas de esas cuencas tan cuidadas donde no haya acción antrópica, dirían nuestros licenciados, acción del hombre en contaminarla. Existen pocas de esas cuencas, pero todavía existen. Por ejemplo, la ciudad de Nueva York, el único tratamiento que se le hace es la desinfección. La ciudad de Madrid también tiene un sistema que solamente hace desinfección. La ciudad de París, la ciudad de Roma tiene agua de buena calidad donde solamente se hace desinfección. Bien. En general, en el resto hacemos primero un proceso de potabilización y después, por último, desinfección.
Bien, entonces esas aguas biológicas siempre van a tener, vamos a decir así, generalmente siempre van a tener riesgos biológicos, van a estar contaminadas con microbiología patógena. Las aguas subterráneas siempre nos vamos a cuidar de los riesgos químicos. Acá decimos que el agua de mar se puede salir de, sí, la desalinización de agua de mar se hace actualmente por osmosis inversa. Bien, acá, bueno, este alumno que hizo el apunte tomó uno de los del libro de Acevedo Neto que se llama Tratamiento de Agua. Acevedo Neto es un ingeniero sanitario brasilero que trabajó muchos años ahí en Sanepar, el servicio de agua para el distrito, para San Pablo, Minas Gerais. San Pablo está en Minas Gerais. Sanepar. Bien. Vino una vez a Salta. Tiene un libro de hidráulica general muy bueno, muy cómodo, es un manual muy bueno, y tiene, junto con Richter, otro ingeniero sanitario brasilero, un libro muy interesante, un manual para tratamiento de agua que da. Sacamos de ese también, sacamos algunos elementos para incorporar al curso. Y bien, ¿qué es lo que dijo Acevedo Neto? Dice, la mejor agua cruda que podemos tomar es aquella que no tenemos que hacerle nada para que sea potable. Nada. Bueno, esas aguas ya no existen. Pero es también una buena idea. Mire, si es tan buena y no tiene que hacer nada, mejor todavía no va a tener ni siquiera subproducto de desinfección. Bueno, esas aguas, ¿cuál podría ser esa agua? Podría ser un agua de un acueducto confinado, pero le agregamos cloro de todas formas. ¿Por qué? Porque esa agua también tiene una fuente que no tiene nada de microbiología. ¿Por qué le agregaríamos cloro? Por la posible contaminación dentro de la red de distribución de agua. Bien. Vamos a ver entonces ahora criterios de selección de la fuente de agua, pero ya estamos al final de la hora. Vamos a ver cómo seguimos. Hasta acá llegó este curso. ¿Alguna pregunta? Tenemos un tiempo para hacer preguntas. Yo los voy a ver, entonces dejamos de compartir la pantalla. Ahora yo los escucho a ustedes, a los que quieran hacer alguna consulta. ¿Qué pasó? Mi público disminuyó a 14. Ajá. Muy bien. Vamos a tratar de ser más entretenidos la próxima vez. Bueno, ¿alguna pregunta de parte de ustedes? No, ingeniero, ninguna. Bueno, algo que no les haya quedado claro, si no ha sido suficientemente clara la exposición, alguna crítica que pueda hacer el profesor, con mucho cuidado, claro, entre paréntesis, háganla. Algo que les resultará mejor para poder... No es una crítica a la clase, Dígale. sino una consulta. Si podemos Bueno. ocupar, si a usted no le molesta, Sí. otra aplicación en la cual no tengamos que estar cortando la clase. Para no tener que interrumpir la clase. Sí, podríamos utilizar Hangout, pero mi máquina, que es media veterana, no la admite. Y con Google Meet, Bueno, tampoco admite Meet porque me va a buscar un Google Chrome que no acepta mi máquina, así que la amabilidad del Zoom también nos obliga cada 45 minutos a conectarnos de vuelta, pero es algo que podemos hacer. bueno, Sí. está bien, no hay problema, era una sugerencia nada más. Gracias, Sí. ingeniero. Sí, hay un problemita con esta adicional molestia que es reconectarnos, pero lo podemos soportar. No va a ser tan mal. Nos haría unos minutos más, pero bueno, de paso nos da un momento para, después de 45 minutos de discurso continuo del pobre profesor, le damos 2-3 minutos para que tome un vaso de agua. Eso tampoco está mal. ¿A ustedes qué les parece? No, está bien, ingeniero. Sí, está bien. ¿Cómo no? Bueno, entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Esta es la parte sencilla, esta es la parte discursiva, histórica, por ahí entretenida. Ustedes pueden ir
si son curiosos, a, a ver estas partes históricas que hemos visto que son tan interesantes. Eh, Vamos a encontrar con la parte más metódica, científica, modelado matemáticamente de nuestros procesos de clarificación de agua, que ya vamos a comenzar a ver en la clase que viene. Bien, siendo las 8, ¿tienen alguna clase después que esto? ¿Han tenido clases antes que...? Sí, ¿no? ¿Han tenido clases de metálicas y madera? En el horario sí, pero no tuvimos. Ah, no tuvieron. Bueno, entonces, el jueves que viene, a las 5 de la tarde, nos encontramos nuevamente. Ah, eh, no me acuerdo bien cómo mi drive está disponible para que ustedes accedan a él, pero también les ha subido la bibliografía del ingeniero Chocomar. ¿En la plataforma de la universidad? Sí. Ah, bien, gracias, ingeniero. Sí, si no, yo, a ver dónde estamos. Acá. No, este no. Sí, este sí. A ver. Si no, puede poner un link de compartir el drive y lo pega en el grupo de WhatsApp. Ah, qué interesante esta tecnología moderna. Un link. Bueno, eso vamos a tratar de hacer. Un link. Acá tengo esto primero que es ingeniero Franco, que ahí tenemos lo que hemos visto recién. Esta presentación que era. A ver, vamos a buscar. Ah, no, esto ya es parte de la clase que viene. Bien, así como teníamos los apuntes, bueno, hay un par de apuntes más que vamos a ver. Bien, acá tenemos también nuestro... ¿Estamos compartiendo pantalla? No, ¿no? No, ingeniero. Ahora sí, compartimos pantalla, vemos los últimos. Fíjense, aquí en este drive, lo que hemos visto al principio de clase, también tenemos acá al fondo estos dos textos de Arboleda Valencia, el tomo 1 y el tomo 2, que es un muy buen manual para potabilización de agua, con Arboleda Valencia, es ingeniero sanitario colombiano. No, yo soy de la segunda generación, no soy de la generación de Arboleda Valencia, pero también es uno de los mejores textos que encontramos en castellano para la potabilización de agua. Sobre todo porque encara la potabilización de agua, como se hizo en Latinoamérica, copiando a investigadores, a ingenieros sanitarios de Estados Unidos que desarrollaban para poblaciones pobres. Muy bien. Vamos a ver esas referencias en la próxima clase. Y vamos a ver cómo hacemos para mandar este drive al grupo. ¿Estamos de acuerdo? Ahí en la parte de la llavecita, hay una personita en la llavecita, ese es el link para compartir. Aquí, esta es la llave, estamos compartiendo, ¿no? Ah, dice, en esta llave obtener el enlace para compartir y este que está acá, compartir presentación. Ah, pues yo quiero compartir todo el drive. Claro, pero directamente cuando le da la llavecita, le va a aparecer un link donde ahí va a compartir la unidad. O sea, en realidad usted tiene que seleccionar la unidad que usted quiere para compartir primero, porque si no ahí no comparte todo su drive entero, digamos. No tengo problema en compartir mi drive entero. Mi drive entero. En todas estoy vestido, así que no hay problema. A ver, el plano. Bien. Entonces, acá... pero no aparece. A ver. Mi unidad. Cuando... tengo son 3 acá. Mira, ahí está. Me aparece obtener el enlace para compartir. ¿Será ese? Claro, ahí le hace clic y le va a aparecer un enlace. Eso. Ahí vamos.
copiar enlace y ya se los mando. Enlace copiado, vamos a... Y acá le metemos el enlace copiado. Ahí va. Eso. Y van los otros entonces, ya que estamos. Y van estos fotos y planos. Le damos su merecido también. Ajá, acá aprendemos de todo. Yo que me jactaba de que mis clases tenían que ser pizarrón, tiza, discurso, esquema,